En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 15 y 16. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cades por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Solano, de la lengua de tierra que mira al sur. Se prolongaba por el sur de la subida de los Escorpiones, atravesaba Sin, subía al sur de Cades Barné, pasaba luego por Gersón, subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Asmón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa era la frontera meridional. El mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, constituía la frontera oriental. Por el norte, partía la frontera desde el Golfete en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego a Bet-Olga, pasaba por el norte de Bohán. Bohán era hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir por el valle de Acor y subía por el norte a Gilgal, frente a la subida de Adumim, al sur del torrente. La frontera pasaba después por las fuentes de Enchemesh y Errogel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinón, pasando por el sur al territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego proseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste, en el extremo de la llanura de los Refaim por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa, luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección a Baala, es decir, Kiriat Yarim. De Baala, la frontera continuaba al oeste hasta el monte Seir, se prolongaba por la pendiente del monte Yearim en dirección al norte, es decir, Quesalón. Pasaba por Bet-Shemesh, atravesaba Timna y llegaba por la falda del norte de Cron. Allí se volvía hacia Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yabuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué.
Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Desde ahí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó: al que ataque Kiriat Sefer y se apodere de ella, le daré a mi hija Axa como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro a Caleb, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Respondió: hazme un favor, ya que me has mandado al Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esa fue la posesión de los clanes de Judá. Estas eran las ciudades al sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom, en el Negev: Capsel, Arad, Jagur, Quina, Dimón, Aroer, Cades, Hazor Jituán, Sif, Telem, Balot, Hazor Hadata, Kerioderzón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Meclada, Hazargadá, Esmón, Bet-Pelet, Hazarsual, Bersabé y sus pastizales, Baala, Lijim, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siquelac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajín y Rimón. En total, 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sorea, Ajna, Sanúa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmot, Adulam, Soco, Aseca, Sarim, Aditaim, Hagedera, Gederotarim, 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Midalgad, Dileán, Jamispe, Jactel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bedagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asna, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón con sus pastizales y sus aldeas, todo lo que está en la región de Asdón con sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar. Asdón con sus pastizales y sus aldeas, Gaza con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña, Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriat Sefer, actualmente Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Jolón y Kilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Esean, Hanún, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, actualmente Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jizreel,
Jorqueam, Sanúa, Jacayim, Gibea y Tibna, 10 ciudades y sus aldeas. Halul, Betzar, Gedor, Marat, Betamot y Eltecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Efratá, actualmente es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Carem, Galim, Beter y Mana, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarim y Jaraba, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Betaraba, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá. La parte de los hijos de José comenzaba por el este, al lado del Jordán. En Jericó, en los manantiales de Jericó, incluía el desierto que se extiende desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta Luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Se prolongaba por el oeste en dirección a la frontera de los jafleteos hasta la frontera de Betorón de abajo y hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondía a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroarac, por Betorón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Micmetat. La frontera se volvía luego al este hacia Tanat Silo y atravesaba por el este en dirección a Janoa. Descendía de Janoa hasta Atarot y Nara, pasaba por Jericó para terminar en el Jordán de Tapúa. La frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Caná y terminaba en el mar. Esa era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas, que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 101. Quiero cantar lo que es bueno y justo. Para ti, Señor, será mi salmo. Me entrenaré en el camino perfecto, pero tú vendrás a mí. No tendré más que rectas intenciones para actuar en mi casa. Nada tendré en vista que pueda ser malvado. Odio el proceder de los extraviados. No permitiré que se me pegue. Lejos de mí el corazón perverso. Desconozco al malvado. Al que denigra en secreto a su prójimo, yo lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón engreído, no lo soportaré.
Buscaré a los leales del país para que vivan conmigo. Al que sigue el camino perfecto lo pondré a mi servicio. No morará en mi casa el que trama el engaño, el que anda con mentiras no comparezca en mi presencia. Cada mañana acabaré con todos los malvados del país para suprimir de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 14. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos, que se negaron a creer, excitaron y envenenaron a los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron ahí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo, compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que nos sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios.
Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto, pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amo tu palabra.